Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 6, cómo pasa el tiempo, para el 9 de noviembre de este año 2024. Y el texto lo encontramos en San Juan, capítulo 12 y versículo 34. Este texto es tomado pues del Antiguo Testamento y es el cumplimiento, o mejor dicho, lo que aconteció en el Antiguo Testamento cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Era simbolismo de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces leemos en San Juan capítulo 12 y versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Con esto Jesús estaba demostrando cuál era su ministerio en realidad. Muy contrario a lo que esperaban los líderes religiosos y muchas personas del pueblo. También esperaban otro tipo de ungido. Recordemos que la palabra ungido o la palabra Mesías es exactamente lo mismo. Pero como estamos abriendo las Sagradas Escrituras, voy a hacer una oración para que Dios dirija el repaso de esta lección. Bendito Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en libertad. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos recibir las mejores enseñanzas que tú tienes para nosotros y poderlas poner por obra. Gracias por tu amor y tu misericordia, te lo imploramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana: más testimonio acerca de Jesús. ¿Por qué más testimonio? Porque ya habíamos visto la semana anterior acerca de personas que testificaron acerca de quién era Jesús. Esta vez hay otros testimonios, algunos se repiten, pero yo quiero empezar primeramente por algo. La Biblia dice en San Juan 7:31 y en 21:25. En 7:31 dice de que las señales que hizo Jesús, los milagros, fueron inmensos porque los judíos decían: cuando venga el Cristo, o sea, si Jesús no era el Mesías, si Jesús no era el ungido, cuando venga el ungido, de no ser Jesús, haría más obras que las que hizo Jesús. Y San Juan 21:25 dice que Jesús hizo mucho más obras que no están en los evangelios, porque si se las hubiera anotado, si se las hubiera escrito, no cabrían en el mundo los libros. Tenemos entonces la certeza de que, y tenemos que mirarlo desde este punto de vista. A veces nosotros leemos la Biblia y vemos de Jesús un milagro aquí, otro milagro aquí, una sanación aquí, otra sanación allá. Pues no es así. La gente venía por multitudes, traían enfermos, algunos de nacimientos, otros con enfermedades adquiridas como leprosos, etcétera, que venían a Jesús para ser sanados. Y después Jesús les demuestra que no solamente pues tenía poder para sanar, sino también para alimentarlos. Y precisamente en alimentación pues tiene que ver también con la lección de esta semana, aunque ya la vimos anteriormente, como ustedes recuerdan, ¿verdad? Para todos los que estudian el folleto de la escuela sabática. Las obras que hace Jesús son obras tan innumerables a diario. Imagínense el ministerio de Jesús que duró durante 3 años. ¿Cuántos milagros pudo haber hecho? Pero ni aún así la gente se convenció. Y miren qué contradictorio, ¿verdad? A pesar de la cantidad de milagros que hizo Jesús, venían siempre los líderes religiosos. ¿Qué señales hace? Queremos que hagas una señal. O sea, ¿acaso las señales no estaban allí? ¿Acaso las Sagradas Escrituras no decían acerca de él? Y como vimos el versículo de memoria, es el cumplimiento de algo que sucedió en el desierto con Moisés. ¿En qué falló el pueblo? El pueblo falló en la concepción que tenían, y eso vamos a ver más adelante. Y la primera parte es acerca de la misión de Juan. ¿Cuál fue la misión de Juan? A veces y nosotros pensamos que
Juan tuvo un ministerio demasiado corto, y es verdad. Podríamos decir que el ministerio de Juan tenía fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer era enderezar las sendas. No vamos a entrar en eso porque ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Pero era parte de su ministerio. Sin embargo, hay una controversia de los discípulos de Juan con los judíos acerca de la purificación. Pero vienen a Juan a tratar el tema de la purificación, pero miren que no tratan el tema de la purificación, sino que vienen mostrando celos. ¿Por qué? Porque le dicen, maestro, aquel de quien tú diste testimonio ayer, bueno, está pues bautizando mucho más personas que las que nosotros bautizamos. Y Juan muestra la certeza que tenía de su ministerio. No vamos a decir de su ministerio. Juan entendía que ese ministerio que él estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo, la obra que estaba haciendo no le pertenecía, que era la obra que Dios le había encomendado. Y lo dice cuando le manifiesta a sus discípulos: yo mismo les dije a ustedes. En resumen, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero hay muchas lecciones que aprender, no solamente la humildad de Juan, sino la certeza de su obra. ¿Cuánta certeza nosotros tenemos acerca del llamado de Dios y cuál es la obra que nos ha encomendado? ¿Cuánta seguridad tenemos? Y lo más importante, a veces nos sentimos o nos creemos dueños de la obra. Nosotros somos simples siervos. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes hayan terminado su obra, ustedes deben decir: siervos inútiles somos, porque a todo aquello que debimos haber hecho, hicimos. Si nosotros miramos así como miró Juan su ministerio, y miren cuánta lección, como dije anteriormente, podemos sacar de Juan, porque cuando Juan da testimonio acerca de Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dos de sus discípulos, que fueron, y eso habíamos visto en la semana anterior, que fueron Juan y Andrés, se van y forman parte ahora e inician el discipulado con Jesús. Y ellos a su vez pues traen a Natanael, traen a Pedro y traen a Felipe. Si Juan no hubiera tenido la claridad de cuál era su misión, al ver que dos de sus discípulos se van y que van llevándose a muchas personas, él hubiera dejado de proclamar la verdad. Si yo sigo diciendo y dando testimonio acerca de Jesús, pues me voy a quedar sin discípulos. Cualquier persona humanamente hubiera pensado así. Pero la certeza que tenía Juan era de que él tenía que menguar. Menguar significa tener que disminuir su ministerio. Esta certeza es la que nosotros debemos tener. La obra no es nuestra, especialmente para aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces las personas se aferran al cargo, se aferran a una responsabilidad creyendo que la obra es suya? No. Dios sabe cuándo te pone y cuándo te saca. Y debemos tener la humildad que tuvo Juan para saber cuándo debemos estar y cuándo no. Dios te hace un llamado, es verdad. Y cuando Dios llama, nosotros debemos estar predispuestos a cumplir con ese llamado. Más sin embargo, ese llamado no es ad honorem, no es para toda la vida. Dios sabe el momento correcto, el momento oportuno en que tú le sirvas, y puede saber también el momento cuando dice no más. Y miren el ejemplo de Moisés, no lo dice la lección, pero el ejemplo de Moisés es el ejemplo más grande cuando se trata de ceder la responsabilidad a otra persona. ¿Y por qué digo esto? Porque Moisés no solamente tenía que ceder su responsabilidad, tenía que dejar de ser el líder y el caudillo que Dios había elegido para dirigir a su pueblo, sino que en el momento que Moisés dejó el cargo, murió. O sea, la renuncia de Moisés fue una verdadera renuncia, porque inclusive tuvo que renunciar hasta la vida. Pero seguimos con más testimonio. Juan da nuevo testimonio y dice: este es el Cordero de Dios. ¿Pero por qué dice el Cordero de Dios? En Juan capítulo 1 y versículos del 32 al 36, yo quiero leerlo, porque aquí
como sabemos y habíamos visto desde varias lecciones atrás, el autor del estudio del libro de Juan, del folleto para este trimestre, no lo hace de una manera cronológica, no, lo hace de acuerdo a ciertos temas, ¿verdad? Por eso es que el prólogo no lo pone en la primera lección, lo pone en la tercera lección. Leemos en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículos del 32 al 36. ¿Por qué lo leo? Porque este testimonio es muy importante. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué me detuve a leer este pasaje? Porque Juan ya había dado testimonio acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero está dando testimonio ahora de que viene de Dios. Es el Hijo de Dios, aquel que bautiza con Espíritu Santo, no con agua como lo hacía Juan. Es un testimonio adicional. En otras palabras, el pueblo judío tuvo suficiente evidencia para saber quién era el ungido, quién era el Cristo. Pero aquí viene el problema, que cuando ellos escuchan la palabra ungido, ellos se imaginan a un rey. ¿Se acuerdan que a Saúl, cuando Dios lo elige rey, lo primero que hace el profeta es ungirlo? Igual con David. Es más, David estuvo ungido mucho tiempo antes de que ejerciera como rey. Entonces, esa era la característica que quería o que esperaba el pueblo judío. Y por eso ellos hablaban de un ungido. Hablaban de un ungido que iba a ser el rey que iba a liberarlos de la esclavitud de Roma, así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. Más o menos con esas características, haciendo señales. Y Jesús había hecho bastantes señales. Y por eso le creyeron, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús hace el milagro, a partir del milagro, la siguiente parte, aceptación o rechazo. Cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, él se va y se retira porque ellos en ese momento quisieron hacerlo rey, proclamarlo rey. Recuerdan que ya vimos en la lección anterior, quieren proclamarlo rey, pero Jesús se va, porque Jesús entendía que él no era un rey terrenal. Su misión estaba mucho más allá. Pero el pueblo lo sigue porque quiere proclamarse rey. Entonces viene Jesús, pasa el lago. Lo que sí es seguro que lo pasó milagrosamente. Lo van a buscar, no lo encuentran y ellos tienen que rodear, hace una larga caminata y lo encuentran. Pero cuando lo encuentran le dicen, Señor, ¿cómo viniste hasta acá? Y Jesús fue directo. Les dijo, porque comisteis y os saciasteis, vienen hacia mí. Y empieza a decirle Jesús una palabra que, como dicen los judíos, es una palabra muy dura. Aquí hay varias enseñanzas. ¿Por qué? Porque Jesús empieza diciendo que Él es el pan de vida. Y hasta ahí todo estaba bien. Pero Él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Los judíos, los escribas especialmente, los escribas enseñaban que el pan del cielo, el maná del cielo, equivalía a leer la palabra de Dios. Entiéndase pues la ley y los profetas, como era considerado el Antiguo Testamento. Leer la palabra de Dios y tratar de poner por obra todas sus enseñanzas, eso era comer el pan del cielo, comer el maná. Eso enseñaban los mismos escribas. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pan que vino del cielo, ellos lo podían entender muy bien. Pero Jesús inmediatamente después dice que el pan significa que tienen que comer su carne y beber su sangre.
Y ahí es donde empiezan los problemas para los judíos, porque Dios le había dicho a Noé cuando sale del arca que debía abstenerse de la sangre. Recordemos que hasta antes del diluvio el pueblo era el vegetariano, el pueblo de Dios. Y se le permite comer carne a Noé por causa del diluvio, porque todos los vegetales estaban muertos, obviamente, a causa del diluvio. Pero sin embargo le da la diferencia entre los animales limpios e inmundos, pero le dice que la sangre, a pesar de comer los animales limpios, la sangre no puede comer, porque la vida está en la sangre. Y eso lo confirma en Deuteronomio, lo confirma más adelante cuando Dios le da muchas leyes a Moisés, parte de la ley ceremonial. Entonces, para un judío, decir comer carne y beber sangre, o sea, comer carne con su sangre, era algo inaceptable. Ellos empiezan a dudar acerca de que Jesús sea el Mesías. El Mesías debía saber todas estas cosas. Pero ¿cómo es que éste nos quiere dar a beber su carne y su sangre? Ellos empiezan a discrepar. Unos dicen, no, está correcto, unos aceptan, otros no aceptan. Y empieza a haber una discrepancia, pero la mayoría se va. Cuando Jesús no permite que lo proclamen rey, ellos interpretan como que Jesús no estaba seguro, como que Jesús entendía que él no era el Mesías. Y eso empiezan a pregonarlo por todos lados, dice el deseo de toda la gente. Ellos vienen a los sacerdotes como una manera de venganza, podría ser, contra Jesús, porque Jesús no llenaba las expectativas de la clase de libertador que ellos necesitaban o querían. No es que necesitaban. Jesús fue el libertador que ellos necesitaban, pero ellos se habían hecho una idea diferente. Me pregunto, y quizás aquí hay una reflexión, ¿Jesús llena tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Encaja Jesús allí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu forma de vida? Jesús puede ser incluido en esa forma de vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus negocios, en tus planes, en tus estudios, o simplemente Jesús se queda fuera, así como los judíos lo dejaron fuera. Viene el testimonio más grande, que es el testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando Jesús le dice al Padre, glorifícame, dice, te he glorificado y lo volveré a hacer. En otras palabras, si debo glorificarte, pues lo haré todas las veces que sea necesario. Porque Dios y el Hijo no tienen discrepancia, hacen siempre de acuerdo a los planes trazados antes de la fundación del mundo para salvación de las personas, para salvación tuya y salvación mía. La gloria de Jesús fue la cruz. La gloria nuestra es Jesús. Debería ser Jesús para no tener que cargar una cruz. Porque Jesús, a veces las personas dicen, la cruz de Jesús. Jesús no tuvo cruz. Jesús tuvo una cruz que era para Barrabás, pero simbolizaba la cruz tuya y la cruz mía. Por eso Jesús llevó una cruz. Por eso de esa manera lo glorificó. Muchos de los judíos no creyeron en Jesús a pesar de tanta evidencia. Y no creyeron porque los líderes religiosos estuvieron siempre impidiendo el desarrollo del ministerio de Jesús. ¿Saben? La vida de Jesús no fue fácil. Desde pequeño, si nosotros leemos El deseo de toda la gente, que es la mejor biografía acerca de Jesús, no hay otra igual. Obviamente, en primer lugar, los evangelios. Pero El deseo de toda la gente da detalles que no están en la Biblia, porque como dijo Juan, si se hubieran escrito todos esos detalles no cabrían en el mundo los libros. Sin embargo, habla acerca de la vida de Jesús, que no fue sencilla ni siquiera desde pequeño, ni siquiera en su hogar, porque sus hermanos, al igual que los hermanos de José tuvieron celos, también de Jesús tuvieron celos. También estaban, como eran mayores, pues estaban siempre
llamándole la atención porque no se sometía a las leyes rabínicas que contradecían la ley de Dios, que eran tradiciones de los rabinos. Y ellos cuestionan a las personas que creían en Jesús. ¿Por qué? ¿Algunos de los fariseos o de los gobernantes han creído en Jesús? Eso fue lo que ellos dijeron. ¿Qué hubiera pasado si uno de los fariseos hubiera creído en Jesús? Especialmente, vamos a tomar como ejemplo Nicodemo. Nicodemo dice en la Biblia que fue a Jesús de noche, eso ya lo vimos, ¿verdad? Porque si Nicodemo hubiera ido de día y hubiera mostrado que era discípulo de Jesús, lo hubieran expulsado de la sinagoga y del Sanedrín. Pero aún así tienen la osadía de decir, no, es que los gobernantes nadie ha creído, en los fariseos tampoco nadie ha creído. Pero sí hubieron los que creyeron, pero que no lo manifestaron abiertamente por temor a ser expulsados de la sinagoga. Cuando Cristo muere, ya Nicodemo ya no le interesó su puesto, no le interesó su posición, se mostró abiertamente como uno de los discípulos de Jesús. ¿Y cuál era el otro argumento que daban los líderes religiosos? De Galilea debe venir el Cristo. Averigüen, ustedes leen las Escrituras. De Galilea podría venir el Cristo. Entonces a Jesús lo menospreciaron por el lugar de donde vivía. Y aparte de eso, muchas veces le dijeron inclusive de que tenían duda de su procedencia, porque antes de que José y María se juntaran, María había concebido. Y eso dice la Sagrada Escritura. Y finalmente cuestionaron de Jesús, porque cuestionaron que Jesús no era el Mesías, porque los que habían creído en él era gente humilde, gente que se sentía pecadora y que iba a ser perdonada por Jesús, a ser sanada. Y para estas personas, tal como dice la Sagrada Escritura, para estos líderes religiosos, aquellas personas solamente por el hecho de ser humildes, le decían maldito. ¿Qué clase de líderes hubieron en los tiempos de Jesús? Y qué difícil es cuando el líder cree que la obra es propia. Jesús vino a salvar a esos líderes. Era el Rey del universo, el Dios encarnado, viniendo a salvar a esas mismas personas que lo rechazaron. Qué difícil ministerio. ¿Qué estás haciendo tú para que el ministerio de Jesús actualmente avance y no sea difícil? ¿Estamos aceptando a Jesús sin cuestionamiento o estamos siendo como los líderes religiosos que cuestionamos todo y creemos que la obra es nuestra? Apreciado hermano, qué maravillosa lección nos da Jesús, qué maravillosa lección nos da Juan, qué maravillosa que es la Biblia. Cada parte, cada versículo, cada texto del Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Por eso el versículo de memoria habla acerca de la serpiente que fue alzada en el desierto y que simbolizaba la manera como Jesús iba a ser alzado. Y cuando Jesús habla acerca de que él iba a ser levantado, quizás no lo entendieron. Y hay muchos pasajes que el pueblo judío no lo entendió por el simple hecho de que tenían ideas preconcebidas. Que Dios nos ayude a dejar a un lado todas las ideas preconcebidas. Es verdad que somos el pueblo escogido por Dios, pero no nos salva el ser parte del pueblo escogido. Nos salva hacer la voluntad, hacer lo que debe hacer el pueblo escogido. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y no te olvides de darle like, de compartir esta lección y de suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.